Esta semana que pasaron, tuve la oportunidad de perderme un poquito por Uruguay y entender por qué, según estudios, es el país donde los paraguayos más gastan plata. Según datos oficiales del gobierno de Uruguay, su capital, Montevideo, tuvo 876.317 visitantes a lo largo del año pasado, de los cuales 65.892 fueron de nacionalidad paraguaya y en promedio los compatriotas gastaron $1.163 en alrededor de 9,2 días, o sea, lo que nos daría un promedio de $126 diario. Y le voy a ser sincero, decir que el país es caro es mentir, porque es un robo a mano armada, al menos si lo quieren vivir y disfrutar como turistas convencionales, porque vivir ahí es literalmente imposible para la economía del ciudadano promedio. No por nada hay que decir Uruguay es el país más costoso de Sudamérica. Según Numbeo, la mayor base de datos colaborativa del mundo sobre costo y calidad de vida, los uruguayos presentan un índice de poder adquisitivo de 55,14 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que un residente con un salario medio en Uruguay puede comprar 44,86% menos bienes y servicios que, bueno, si lo comparamos con alguien de ingresos medios en Nueva York. Y cuando se lo compara con Paraguay, la distancia también, créanme que se nota muchísimo. El índice de costo de vida en Uruguay prácticamente duplica al paraguayo. Un pan baguette que en nuestros súper cuesta 9.000 guaraníes, allá se encuentra por 26.000 guaraníes. Y todos aquellos servicios que estén vinculados plenamente con el turismo son abusivos. Por ejemplo, de Lambaré al eje corporativo, vamos a ponerla así, eje corporativo, pedir un Uber costaría alrededor de 35.000 a 50.000 guaraníes. En Uruguay viajar de Punta Ballena a Punta del Este, es un recorrido más o menos unos 15 kilómetros, en horarios determinados puede llegar a costar hasta 360.000 guaraníes. Ahora, ¿con esto estamos tratando de decir que Uruguay es un destino caro y selectivo para los paraguayos? Lastimosamente sí. Es un país cuyas principales fuentes de ingresos son el turismo. El sector de servicios representa cerca del 73,7% del PIB en Uruguay y esto tiene pros y también tiene contras. Por un lado, los beneficios económicos. Sí, es caro y aún así reciben visitantes, es porque hay gente que lo puede pagar, lo que permite que los servicios sean de muy alta calidad y al mismo tiempo se mantengan. Lo malo es que al ser el rubro predominante el turístico, es muy común que muchas empresas apuesten únicamente por ese, lo que hace que las oportunidades laborales para jóvenes sean temporales y al mismo tiempo muy escasas. Uno va a una estación de servicio, supermercado, restaurante y casi todos los que atienden tienen entre 18 y 22 años. Y recuerdo que un día jugué ahí en la playita Tejo con unos abuelos y me preguntaron por Paraguay. Me dijo literalmente, ustedes tienen una ventaja que aquí no hay y es que allá tienen trabajo. Acá los chicos, como vos, tienen que trabajar en profesiones de servicio porque es lo que hay. Y me recuerda a otro video que subió una usuaria en TikTok. Vivir en Uruguay siendo joven o joven adulto es bastante deprimente, la verdad. Hablo de esto con muchas personas, pero no se animan a decirlo porque eso es polémico. Tienen miedo que los uruguayos mismos se enojen cuando siento que tendríamos que estar hablando de este tema para mejorar la situación, porque si no se habla vamos a quedarnos estancados en esto para siempre. Esto ya lo escucharon varias veces seguro. Somos el país con la tasa de suicidios más alta de toda Latinoamérica y globalmente también estamos bastante arriba, estamos en el top 20, a veces estamos número 21, 22, 23, por ahí. Esto se debe a varias razones y cada uno tiene sus teorías. Las mías, una obvia, es que somos muy pocos, por ende hay un mercado que se mueve muy poco, las cosas se mueven muy poco, hay poco movimiento cultural, cada vez lo hay más, pero igualmente sigue siendo muy poco, chicos. En Uruguay no pasa nada. Ella en pocas palabras dice que en Uruguay no hay cultura regional, no hay movimiento juvenil y hay mucha depresión. Sumándole al hecho de que son muy pocos y a la población que es mayormente anciana, estos son los factores perfectos para carecer de oportunidades en el sector laboral. Y antes de cerrar, tampoco quiero que este video se tome como una crítica absoluta a Uruguay. Hablar de un país nunca va a ser hablar entre blancos y negros. De hecho, si algo me dejó este viaje fue justamente eso, entender mejor los contrastes que tenemos acá y allá. Uruguay tiene muchas cosas que funcionan y que se notan apenas uno llega. Hay orden, mucha seguridad, hay políticas públicas modernas y respeto por el espacio común y además es un país visualmente muy bien cuidado. Se percibe tranquilidad, planificación y una forma de vivir bastante serena. Pero al mismo tiempo también me hizo valorar cosas que muchas veces en Paraguay pasamos por alto. Porque somos un país económicamente en desarrollo, con todos los problemas enormes que todavía arrastramos, pero también existe algo que a veces no dimensionamos lo suficiente. Somos una nación con identidad, cultura propia, movimiento, crecimiento económico. Que aunque no le llega a todos, como de hecho debería ser, y claramente es un problema, aquí al menos sí hay trabajo. Y creo que ahí está lo más interesante de comparar países. No se trata de decidir cuál es mejor y cuál es peor, sino de entender que son distintos, que ellos tienen cosas que a nosotros nos faltan, pero nosotros también tenemos cosas que a ellos lastimosamente no les abundan. Ellos tienen orden, nosotros más identidad. Entonces al final, mirar a Uruguay no debería ser para despreciar a Paraguay, ni tampoco viceversa, sino para entender mejor qué nos falta, qué sí tenemos y qué podríamos hacer mejor sin duda. Porque las comparaciones no deberían hacerse con la finalidad de competir, sino también
de aprender. Para mí Uruguay fue una sorpresa, pero no debería serlo la vida. Así que sí, muchas veces no se pueden evitar, pero puedes elegir cómo enfrentarlas. En Panal Seguro te dan el respaldo para seguir adelante incluso cuando las cosas no salen como esperabas. Contacta al 021-439-1000 o en www.panalseguros.com.py. Panal Seguros, un respaldo para cuando menos lo esperas. Y bueno, continuemos. A ver qué otras noticias tenemos por acá. Les quería hablar un poquito del viaje, por cierto. Dentro de todo es lindo el país, no voy a decir que no. Algo de lo que casi nunca nadie habla es del daño que puede hacer una tarjeta de crédito cuando se usa mal. Y no, el problema no es la tarjeta como tal. El problema es que en Paraguay muchísima gente accede a esta herramienta sin que nadie le enseñe realmente cómo funciona. Hace poco vi un informe difundido por el especialista en empleo, Enrique López Arce, que señala que 6 de cada 10 paraguayos gastan cerca del 70% de su salario en la primera semana del mes. La explicación: pago de deudas, servicios, alquiler, el colegio de los chicos o aquella cosa que decidieron en algún momento sacar en cuotas sin fijarse verdaderamente en el interés. Y no es coincidencia que esto ocurra en un momento en el que el uso de las tarjetas de crédito viene creciendo con muchísima fuerza. Solo al cierre del 2025, Paraguay registró 2,46 millones de tarjetas de crédito activas emitidas por bancos locales, con un crecimiento a comparación del año pasado del 14%. Al mismo tiempo, el saldo total de estas tarjetas alcanzó los 899 millones de dólares. Eso, a ver, dentro de todo en verdad es positivo. Nos modernizamos, la economía crece, las personas tienen mayores márgenes a la hora de acceder a ciertos servicios, pero también mayores márgenes a la hora de no saber cómo manejar sus finanzas. Y ahí está el problema, porque una cosa es usar una tarjeta de crédito como una herramienta, sabiendo hasta dónde te da y cómo pagarla, pero otra muy distinta es usarla para seguir estirando un sueldo que ya no te alcanza. Y eso es lo que pasa a muchísima gente en este país. No usan la tarjeta de crédito para organizarse mejor, sino que la usan para tapar lo que ya no pueden cubrir con sus ingresos normales. Richard Thaler, un economista que ganó un premio Nobel, explicaba que las personas no manejan la plata de forma totalmente racional. Cuando recién se cobra, uno siente que tiene más margen del que en verdad tiene. Y por eso muchas veces terminan pensando que pueden gastar más de lo que en verdad podrían. Y es donde aparece el verdadero problema. No está mal querer progresar, no está mal comprar una heladera, un celular, un microondas, muchas veces la gente lo necesita. Lo que está mal es hacerlo sin entender cuánto te cuesta, en cuántos meses te compromete y qué parte de tu tranquilidad te lleva. Como no, también la libertad financiera y aparte qué gran parte de tu futuro estás entregando en una cuota. Y bien, algo que sí me parecía importante era explicar cómo funciona realmente una tarjeta de crédito para todos nuestros televidentes. Porque mucha gente hoy la usa, pero no mucha gente entiende bien cómo se mueve esa deuda. Y eso ya de por sí en sí es un problema. Lo primero que hay que entender es que toda tarjeta tiene dos fechas clave: el día de cierre y el día de vencimiento. El día de cierre es hasta dónde se contabilizan tus compras. Supongamos que es un 25 del mes. O sea, todo lo que compraste desde el cierre anterior hasta esa fecha es lo que después te va a tocar pagar el día del vencimiento. Que supongamos en este caso también, en este calendario que ven en pantalla, es el 4 del mes siguiente. Entonces, una cosa es hasta cuándo consumiste para que eso entre en la cuenta y otra cosa es cuándo sí o sí tenés que pagar esa cuenta. Ahora, ¿qué sucede después de que llega el día de cierre? Todo lo que adquieras desde entonces entra en un siguiente resumen que deberías pagarlo en el siguiente vencimiento. Entender fecha de cierre y vencimiento ayuda a saber cuánto estás debiendo y ese número debes guardártelo en tu cabeza porque mucha gente, como no se paga en el momento, siente que verdaderamente no gastó esa plata. Otro punto que hay que tener claro es con lo que respecta al pago mínimo, que es básicamente el pago mínimo que exige el banco para no considerarte en mora. Por ejemplo, si en el último periodo utilizaste 1.000.000 de guaraníes, seguramente tu pago mínimo al día de vencimiento será 100.000 guaraníes. El problema es que aún te van a quedar 900.000 guaraníes en deuda que deberías de abonar con intereses compensatorios en el siguiente cierre, y encima si usas tu tarjeta de crédito en el nuevo periodo que estás utilizando, bueno, eso se va a sumar nuevamente a esos 900.000 guaraníes que te quedaron pendientes. Y encima te generan intereses. Entonces lo ideal siempre es, si se puede, pagar el monto total y no quedarse solamente en el pago mínimo, que es como la gente se termina endeudando y endeudando y endeudando mes tras mes. Y para poder pagar el monto total con tranquilidad, lo ideal sería que lo planifiques bien o no tener un crédito muy alto que recontra sobrepase tu salario o que no lo puedas pagar. Lo bueno es que manejando esto, la tarjeta de crédito es una gran herramienta para acceder a descuentos. Si se usa bien, te puede servir para ordenar gastos, para comprar algo en cuotas sin intereses. Así que si se maneja bien, se puede sin duda sacarle gran provecho. Este informe de un poco de aprendizaje financiero fue traído a ustedes por el Banco Basa. Cuando el mes se hace largo, adelanta efectivo con tu tarjeta de crédito directamente desde la app de Basa. Recibís el dinero en tu cuenta sin moverte fácil y rápido. Con tu tarjeta de crédito Basa, usas lo que necesitas hoy y lo pagas después, siempre con responsabilidad, en cuotas, sin intereses. Así de simple, Basa a tu lado en cada logro. Y nosotros nos vamos a una pausa. Continuamos con más antítesis.
Podríamos decir que técnicamente el quilombo ya pasó, o sea, puedo opinar objetivamente de la remera que vamos a llevar al mundial. Si se ponen a pensar, al menos, a ver, no es tan fea, o sea, es ni linda, sí. Entrecierran los ojos y la ven medio de lejos, tiene como un encanto. Pero también hay que ser sinceros, porque en la crítica está la construcción. Y después de pasar 16 años sin participar en un mundial, uno pensaría que la camiseta se vería de otra manera. El mensaje es lindo, eso sí, cómo no pensar en unas rayas que simbolicen el barro, la tierra roja, que de cierta manera terminó influyendo mucho en la cultura de casi todos los paraguayos que alguna vez jugaron en esas canchas. Aunque yo sí insisto en algo también, que es que el paraguayo promedio no juega fútbol 11, juega fútbol 5, porque es lo que tenemos a disposición en plazas. Nosotros no tenemos tantos potreros, sí, algunos sí existe, pero la gran mayoría juega al fútbol 5 o, ¿por qué no, el piqui volley en todo caso? Pero digamos que se entiende hacia dónde iba el mensaje que ellos querían dar, ¿verdad? Pero por otro lado, yo siento que está muy mal conseguido. O sea, yo veo esa camiseta y no me representa lo que ellos creen que debería representar. Y sinceramente ver al mismísimo presidente de la APF desligando responsabilidad de la remera me parece absolutamente simpático. Porque es cierto, al final del día Puma es quien se encarga y Norman Harrison no tiene nada que ver con la propuesta que dio y a mucha gente sinceramente no le gustó. Pero también sería tonto quedarnos simplemente con una percepción personal de alguien que es un consumidor. Y posiblemente al final del día compre la camiseta porque, no sé, yo quiero apoyar al país porque es la camiseta que toca y bueno, sí podría ser mejor. Bueno, en verdad no sé si voy a comprar. Pero estuve analizando un poco de ciertas cosas y me crucé con una cuenta que se tomó la libertad de analizar lo que fue la camiseta de Paraguay. Y lo primero que nos indica es algo bastante lógico, que si la idea era representar patrones de tierra roja, la remera no consigue eso. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en tierra roja, y como de hecho ellos mismos lo muestran en su propaganda, con el chico pintando la camiseta con tierra, uno piensa en patrones asimétricos, algo como más natural. Y acá literalmente lo que pasó es que todas las rayas de la remera tienen el mismo patrón, o sea, fue un copy-paste de cada una de las franjas. Y de esta manera esta cuenta también comparte algunas propuestas de cómo se verían las rayas si estuvieran hechas de manera un poco distinta, o sea, sin repetir el mismo exacto dibujo, y la verdad es que queda mucho más linda. Entonces ahí uno sí se pregunta, ¿qué pasó Puma? ¿Por qué acaso falta un poquito más de ganas, parece? También no comparten otros bocetos, pero bueno, lo que más hubo en este tiempo fueron justamente bocetos. Hay que decir otra cosa también, la gente piensa que sabe de diseño de remeras. Hay mucha gente que sí sabe, no digo que no, pero también hay muchísima gente que de la nada se cree diseñadores por meter diseño en inteligencia artificial, que muestra más o menos lo que sí la gente esperaba. Algunos son más lindos que otros, en verdad. Pero tampoco creo que la mayoría estemos en condiciones de jugar a algo que técnicamente, para lo que técnicamente no tenemos los conocimientos necesarios. Y también creo que hay mucho fanatismo detrás de sacar provecho de la gente que no le gustó la remera, que está bien, que es mercado. Pero el otro día en una discusión que tuve en un espacio en este canal, escuché a alguien que sí le gustó la remera. Y no solo eso, me dio argumentos. En el año 2004, yo en ese todavía tenía un año, él me comentaba que cuando sacaron la famosa camiseta amarilla de Atenas, lo primero que sucedió es que a la gente no le gustó, que tenía que ver el amarillo, que era fea, que no nos representaba, y al final, cierto, no nos representaba hasta que llegamos a la final. Ahora esa camiseta es cábala para muchísima gente, muchos la usan, a la gente le encanta. Entonces la realidad es que al final del día la camiseta puede ser que no haya sido lo que esperábamos la mayoría, puede que no represente de manera correcta lo que intentaba representar, pero también va a ser la camiseta que vamos a usar en el mundial. Y ojalá nos traiga buena suerte y nos permita llegar lejos, porque estoy seguro que ni bien Paraguay llegue lejos en el mundial, a muchísima gente se le va a olvidar que si le gustó o no le gustó y la va a aprender a querer, que es algo que siempre sucede. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿creen que podría suceder algo como lo que pasó en su momento con la camiseta de Atenas o directamente les cierran las puertas que les pueda gustar? Yo lo único que sé es que sea la remera que nos toque, voy a disfrutar los partidos con un traguito de gin. Y esto a su salud. Está buena la marca de Barcelona. Sinceramente creo que es de los mejores jeans que probé. Por acá me tengo que parar, ¿verdad? Bueno. Hoy en día vivimos en un mundo salido de Instagram, pero eso a nosotros muchas veces se nos va. Nos gusta ser realistas y mantener los pies en la tierra. Por eso, MG, el gin de Barcelona, llega para que disfrutes la vida tal cual como es. Encontrarán los mejores comercios del país, distribuido por Javacorp y MG, sin filtros, solo gin. Hace un tiempo venimos advirtiendo que en Paraguay cada vez nace menos gente. Y no es una sensación nomás, son datos que se compartieron en la 16ª Muestra Nacional de Epidemiología, donde se presentó un estudio que muestra que en Paraguay la gente está envejeciendo a una velocidad que por lo menos ya empieza a ser preocupante. Hoy tenemos alrededor de 549.000 personas mayores de 65 años, que para 2035 esa cifra se proyecta en más de 770.000 personas. Y para el 2050 ya vamos a superar el 1,1 millón de personas mayores de 65 años. O sea que si estas proyecciones se cumplen, para ese momento, sí, 1 de cada 5 paraguayos va a tener más de 65 años. Un montón.
Ahora, cuando uno trata de entender por qué está pasando esto, la explicación no pasa por una sola cosa. Hay varios factores. Uno de los más claros tiene que ver con que cambió muchísimo el lugar que ocupa la maternidad dentro del proyecto de vida de una mujer. Hoy es común que una chica estudie y trabaje, y de hecho informes del Banco Mundial sobre Paraguay vienen señalando cambios en la educación, en la participación laboral femenina y en las normas sociales que les abren las puertas a nuevas oportunidades. O sea que hoy ya no se da por sentado que la única forma válida de realización para una mujer sea tener hijos. Eso está perfecto. Ahora, a eso sumarle otra cosa bastante obvia. Vivir es caro, sobre todo en ciudades, Asunción y alrededores. Entonces muchísima gente hoy prioriza simplemente trabajar, estudiar, independizarse cuando sea necesario y tratar de no fundirse a fin de mes antes que, como no, traer un bebé al mundo. Y es que hoy también hay más noción de lo que implica justamente ese nene. Y como no, por último, aparece una de las cosas más curiosas, pero que la verdad tiene bastante sentido. La gente simplemente prefiere tener perros. Hijos perrunos, gatunos, de 4 patas. Y sí, suena medio en joda decirlo así, pero no está tan lejos de la realidad. Hay estudios que hablan de cómo la humanización de las mascotas hizo que ganen una importancia emocional muy parecida a la que antes solo se le atribuía a un hijo dentro de una familia. Y yo me pregunto acá, ¿qué tanto le querés vos a tu perro? Porque hoy por hoy los animales tienen una posición emocional extremadamente cercana a la vida de sus dueños. O sea, yo por ejemplo, le tengo a mi gatita y a mi gatita les digo ya, es el amor de mi vida. O sea, yo tengo un perro y un gato y le digo que son hermanos y ya lo siento como algo completamente normal. Pero hay gente que verdaderamente les viste y les pone traje, les ponen nombres como si fueran criaturas. Manolo se llama un perro. Lo mandan a guarderías y le hacen cumpleaños. Les arman un espacio propio en la casa incluso. Cosa que tal vez hace algunas décadas atrás hubiera sido impensable. O sea, yo no sé si conocen ese meme del perro salchicha que dice: salchicha de 1800. Soy un ser hecho para cazar en lugares donde el humano no llega. Y abajo sale un salchicha moderno que dice: es mi cumpleaños. Bueno, algo así mutaron estos bichos. Hoy son los más cercanos a un hijo que mucha gente puede tener, quiere tener o decide tener. Ya poco se cumple el rol de guardia de la casa, más bien ellos son los mimados de la casa. Entonces al final la pregunta no es solamente por qué nacen menos paraguayos, la pregunta también es qué cambió en la forma que entendemos de lo que entendemos como una familia. Porque durante mucho tiempo se nos enseñó que formar una familia era casarse, tener hijos, en el futuro comprar una casa y seguir una ruta más o menos clara, pero hoy por hoy eso ya no es claro. Hoy hay gente que quiere casarse y tener hijos, sí, pero también hay gente que quiere una pareja y no hijos. Hay quien quiere vivir solo, hay quien quiere dedicarle su vida a sus animales y hay gente que encuentra en sus mascotas un vínculo afectivo tan fuerte que se sienten completos. Y capaz eso es lo más interesante de todo esto. No tanto discutir si está bien o si está mal tener hijos, sino entender que hoy las formas de vínculo cambiaron, que el amor, el cuidado y la construcción de un hogar ya no pasan sí o sí por lo que nuestros padres tuvieron en su momento. Sería bastante absurdo negar que para muchísima gente hoy su animal ocupa un lugar emocional que antes solamente se asociaba con la maternidad o la paternidad. Entonces, antes de reírnos de alguien que dice mi hijo a su perro, a su gatita como en mi caso, capaz hay que entender mejor qué está pasando con nuestra sociedad, porque si vivir está más caro, si el futuro genera más dudas y si hay una conciencia sobre lo que implica traer un hijo al mundo y si además como no cambió la forma en la que la gente construye el afecto, entonces era lógico que también iba a cambiar la manera de conformar un hogar. Y sí, para alguna familia va a seguir siendo casarse y tener hijos, pero para otro cada vez más la familia empieza con un maullido, con un ladrillo, con pelos por toda la casa y con entender que tu cama ya dejó de ser solo tuya. Y para mis amigos que como yo aman a sus mascotas, les pregunto, ¿leen las etiquetas de los balanceados que les dan? Hace poco empecé a leer lo que le compro a mi perrito porque yo le quiero dar lo mejor obviamente, y es que su balanceado debe tener mayor porcentaje de proteínas de origen animal, mayor porcentaje de grasas saludables y nada de colorantes o saborizantes. Por eso yo personalmente elijo Vitalcan Premium. Encontrarlo en tu supermercado más cercano. Y con esto vamos terminando este capítulo de Antítesis. Hablamos un poco de todo, de perros, de economía, de Uruguay, de Paraguay. Estuvo bueno el programa, estuvo muy completo. Vemos todos los martes a las 21 horas acá por el canal Gen. Si no llegaron a ver este programa desde el inicio, lo tienen todas las repeticiones en nuestro canal de YouTube. Lo encuentran como Somos Gen. Yo soy Fabricio Ferreira y nos vemos en la próxima. Chao, chao.